Y bueno, vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Que Dios nos hable en esta preciosa noche. Amén. Cómprese una buena Biblia, una Biblia de estudio, ¿verdad? Con un comentario y un diccionario. Si usted quiere crecer espiritualmente, cómprese una Biblia de estudio. Le va a costar $50, $70, pero va a ser una buena inversión, ¿verdad? Si no sabe qué Biblia de estudio comprar, pues dígame a mí y yo le voy a recomendar una, ¿verdad? Para que su vida espiritual se nutra. Y luego se compra un comentario y se compra un diccionario bíblico y usted va a tener alimento para toda la semana. Amén. Señor, gracias te damos en esta gloriosa noche por el privilegio que nos das de poder congregarnos. Señor, y oramos por los amigos de las redes sociales, por los hermanos en Cristo. Oramos, Señor, por los que estamos aquí en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, queremos agradecerte porque en medio, Señor, de los tiempos difíciles, la iglesia tiene que estar alumbrando como una antorcha en los lugares oscuros, Señor amado. Y queremos orar por aquellos que tal vez están padeciendo, pasando por momentos difíciles. Pedimos un milagro del cielo en esta preciosa noche, que tú te puedas manifestar de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, pedimos por familias, amigos que tal vez, oh Dios amado, están luchando con ese virus en este momento. Amigos pastores que tenemos, te pedimos un milagro de gloria, un milagro sobrenatural, Señor, que tú te manifiestes de una manera muy especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, pedimos ahora tu bendición, Padre, que tú puedas hablarnos de una manera sobrenatural para que podamos estar aprendiendo las verdades eternas que están escritas en el libro de la palabra de Dios, sabiendo, Señor, que son las leyes del reino, de cómo vamos a vivir la vida en la eternidad. Y hacemos bien, dice tu palabra, al estar atentos como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros para aprender tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa noche. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta preciosa noche, hermanos, de un cristianismo radical. Amén. Diga conmigo, cristianismo radical. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Necesitamos ser cristianos radicales. Porque cristianos radicales son los que le van a poner el pecho a las balas en los tiempos difíciles, ¿verdad? Cristianos no radicales, hermanos, se van a alejar de Dios, ¿verdad? Y bueno, van a bajar la guardia, se van a enfriar. Así que en estos momentos difíciles que estamos viviendo es cuando más necesitamos un cristianismo radical, ¿verdad? Y esa palabra le va a resonar ahora en esta noche y a usted le va a quedar bien claro verdaderamente lo que es un cristianismo radical. Primeramente, ¿qué es la palabra radical? ¿Verdad? Encontré tener totalmente la convicción de que Jesús tiene el control de mi vida. Ese es un cristiano radical, un hombre o una mujer que tiene la convicción de que Jesús tiene el control de su vida, ¿verdad? Es una persona que tiene tiempo para Dios. Es una persona que le obedece a Dios. Es una persona, hermanos, que pone a Dios en primer lugar. Pone a Dios en primer lugar. Es una persona que ama a Jesús más que a nada, ¿verdad? Más que a nada. Es cristianismo radical. Son personas que agradan a Dios con un estilo de vida que viven, ¿verdad? Ese es radical. Es un cristiano que agrada a Dios, ¿verdad? Con un estilo de vida que se vive. Entonces vemos la gran necesidad. A ver si me le va a Isaías esto porque lo siento muy fuerte. Yo creo que en estos tiempos, ¿verdad? Hay una gran necesidad, hermanos, de volvernos cristianos radicales. Y vamos a estar enseñando los viernes acerca de lo que es un cristianismo radical, ¿verdad?
Solo a través de la muerte, solo a través del cristianismo, ¿verdad?, se puede pasar de muerte a vida. Un cristiano radical es uno que ha muerto para ahora vivir para Cristo, ¿verdad? Es uno que ha muerto a sus deseos personales, ha muerto a los deseos del mundo, para ahora dedicarse a vivir para Jesús. Gloria a Dios. Entonces, nuestra oración todos los días, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, debería ser: Señor, quiero ser un cristiano radical, ¿verdad? Todos los días tenemos luchas, nosotros, hermanos, tenemos luchas con nosotros mismos, tenemos lucha con la gente, ¿verdad? Tenemos lucha con el mundo, tenemos lucha con el diablo, con los demonios, luchamos con todo lo que está contra Dios. Por eso necesitamos urgentemente un cristianismo radical, ¿verdad? Que cuando te pones en las manos de Dios, entonces Dios te mete mano. Que usted dice: Señor, ¿verdad?, quiero ser como tú, me ofrendo en tus brazos. Y ahí es donde viene Dios y entonces trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Si quisiéramos escoger un ejemplo de un cristiano radical, buscaríamos a Job 1:1, ¿verdad? De muchos que les pudiera hablar en esta noche, hombres y mujeres, vamos a hablar del cristianismo radical, ¿verdad? Porque en el tiempo de Job, igual había que modelar un cristianismo radical para que la gente creyera en Dios. Hoy en día alguien dice, ¿verdad?, que verdaderamente la gente quiere escuchar más hechos que palabras, porque las palabras se las lleva el viento, hay mucho bla bla bla, ¿verdad?, y poco hecho. ¿Ves? Entonces es una urgencia verdaderamente que tenemos, una necesidad espiritual que tenemos grandemente, que la iglesia pueda alumbrar en los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día. Y en Job capítulo 1, versículo 1, encontramos aquí, hermanos, esta palabra, léela conmigo, ¿verdad? Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire las cualidades que este hombre tenía: era perfecto, era recto, era temeroso y apartado del mal. Y tenía billete a morir, era más rico que Bill Gates, que don Carlos Slim, y no era creído. Y amaba a Dios. La diferencia es que amaba a Dios con toda esa plata que tenía. Era un hombre multimillonario, dice, el más millonario de aquel entonces. Y era un cristiano radical. Habrán de esos cristianos hoy en día, hermanos, que tienen tanto billete, ¿verdad?, y agradan a Dios y viven un estilo de vida que agrada a Dios. Bien difícil, ¿verdad? Por eso esta enseñanza tiene que desafiarnos a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, ¿verdad? Yo no voy a predicar para mí mismo. Usted agarre lo suyo, yo voy a agarrar lo mío. Dice que este hombre era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué increíble, qué cualidades las que este hombre tenía, hermano, verdaderamente, ¿verdad? Algo grande empieza a pasar en tu vida cuando tú le entregas las riendas de tu vida al Señor. Dios comienza a trabajarte, a moldearte, a pulirte. Cuando nos ofrendamos en las manos de Dios, cuando nos humillamos delante de Él, hermano, Dios, ¿verdad?, hace una obra extraña en nosotros, que llega un momento de nuestra vida, ¿verdad?, que lo que importa nada más es el Señor. Lo que importa es trabajar para el Rey. Ya no son intereses humanos y materiales los que gobiernan tu vida, sino que ahora es el Señor. Cuando tú le dices al Señor: Señor, trabaja en mis pensamientos, trabaja en mis emociones, trabaja en mi voluntad, trabaja en mi carácter, porque quiero ser como tú. Imagínense. Entonces Dios empieza a trabajar, ¿verdad?
Y fue lo que hizo en la vida de Job. En otras palabras, este hombre era un siervo de Dios. Esas cualidades solo un siervo de Dios las puede tener. Nadie más. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona sin Dios no puede tener esas cualidades. O sea que estas son características, hermanos, de un hombre que Dios lo ha trabajado y lo ha moldeado para que ahora sea un ejemplo al mundo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hoy en día, ¿verdad? Este hombre miraba, imagínense, lo que ofendía a Dios y se hacía a un lado. Se hacía a un lado. Con este hombre, ¿verdad? El enemigo no podía. Amaba a Dios más que a su vida. Ese es un cristianismo radical, ¿verdad? Alguien que ama a Dios más que a su vida. Imagínense. Hoy las hermanas no se quieren arrodillar para que no les salgan callos en las rodillas, ¿verdad? Se le van a ver feas las rodillas. Pero no se trata de eso, hermanos, sino que se trata de amarnos más que a nuestra vida. Y eso es lo que vemos ahí. Entonces, no es solamente cuando estés con salud, con fuerza, que vas a amar a Dios, sino los momentos más difíciles de tu vida. Ahí vas a estar, ¿verdad? Ahí vas a estar adorando a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase. Vas a estar con una actitud de gozo adorando al Señor. Me gusta el libro de Nehemías porque en medio de la crisis que Nehemías pasó, hay un versículo que Nehemías refleja que era un cristiano radical. En medio de la crisis que le está pasando, dice él en Nehemías 8:10, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El hombre no tenía fuerza. La crisis era grande que estaba pasando. Dependía de Dios. Pero él decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando estás cansado y no quieres venir al templo, hermano, el cansancio no te va a detener. Cuando estés enfermo y no quieras venir al templo, la enfermedad no te va a detener. Lo que venga a tu vida no te puede detener. Cuando verdaderamente somos cristianos radicales, imagínense qué hermoso. Entonces no es solamente cuando todo está bien en la vida, ¿verdad? Sino que cuando los momentos difíciles están en tu vida, siempre hay una palabra de poder en tu vida, de libertad, de gozo, de alegría, de bendición. Entonces no es solamente cuando estés en salud, es cuando estés en salud y en enfermedad, en pobreza, en riqueza, en bendición o en maldición. Usted y yo vamos a aprender, ¿verdad?, a amar al Señor. Ese es el cristianismo que Dios demanda hoy en día, hermano. Que puedan decir, estoy en prueba, pero en medio de ella te voy a alabar, ¿verdad? En medio de ella te voy a servir. En medio de ella te voy a ser fiel. Mire, hay un pasaje que yo lo he leído muchas veces, pero ahora le agarré otra línea preciosa ahí que está en 1 de Pedro 5:8. Y qué lindo este pasaje cuando lo entendemos, ¿verdad? Porque nos enseña verdaderamente cómo podemos vivir la vida cristiana hoy en día en los tiempos que estamos viviendo. 1 de Pedro 5:8, que usted lo ha leído muchas veces, pero dice el pasaje, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando, dice, ¿a quién? Devorar, ¿verdad? Sé sobrio. ¿Y qué más dice ahí? Y velad, ¿verdad? Sé sobrios y velad. Da la idea de un soldado que anda en medio de la guerra, que en cualquier segundo le puede salir el enemigo, pero él anda con el fusil, ¿verdad? Anda con los ojos bien abiertos. Ahí anda buscando al enemigo. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda buscando a quién devorar.
¿Y sabe a quién busca el diablo para devorar, hermano? A los cristianos radicales. El diablo busca a los creyentes radicales porque esos son los que le roban las almas. Esos son los que lo reprenden. Esos son los que detienen la obra de él. Entonces el diablo va a buscar creyentes radicales. Creyentes que estén sirviendo al Señor. Que estén adorando a Dios, que estén en victoria. El diablo ese anda buscando como león rugiente. Imagínense. Él no anda buscando pandilleros. Él no anda buscando a aquel que esté en la barra. Él no anda buscando al borracho, si hoy ya son de él. Él anda buscando creyentes radicales. No creyentes que están escondidos en una cueva que no se ven. No, el diablo anda buscando a aquellos creyentes, hermanos, que no se rinden. A eso es el que le lleva hambre. ¿Verdad? Si no, mire ahí, este es el ejemplo de este tremendo hombre de Dios. Un hombre de alto calibre, ¿verdad? Con un nivel de espiritualidad tremendo. Entonces dice ahí, anda buscando. ¿Para qué? El diablo anda buscando, hermanos, que aquellos que estamos todavía en la iglesia nos pongan pleito, a ver cómo nos arma ahí un pleito para desunirnos. ¿Verdad? Y parece que en estos tiempos, y ahí lo ven al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Así que no le importa aquel que anda perdido. A él le preocupan los que están en la iglesia, los que vienen al templo, los que vienen al servicio, los que sirven acá, los cantantes, los servidores, ¿verdad? Los que diezman, los que están en acción. Esos son los que le preocupan al diablo, porque ese remanente es el que hace que este lugar esté abierto. Si usted no viniera acá, no tuviéramos servicio. Pero se necesita ser radical en estos tiempos para poder congregarnos, hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Tarde que temprano el diablo se te va a levantar, porque no le cae bien. Al diablo le cae mal, ¿verdad? Y tarde que temprano se te va a levantar. El único que se alegra cuando tú no te congregas, cuando te enfrías, cuando bajas la guardia, es Satanás. No son los hermanos, ¿verdad? Por eso hay en Job 1:9, si usted va conmigo, vamos a ver el currículo de ese hombre. Vamos a estar varios viernes hablando de este tema, hermanos, que está preciosísimo. Cristianismo radical. En estos tiempos necesitamos, ¿verdad? Verdaderamente este tipo de creyentes, porque es con los que Cristo va a poder, ¿verdad?, levantar la cosecha. En todas las generaciones y en todos los tiempos el Señor va a levantar cristianos radicales. Siempre va a haber un remanente. Aún en la gran tribulación, Dios levanta 144,000 cristianos radicales, ¿verdad?, que no le tienen miedo al diablo, no le tienen miedo a las pestes, ¿verdad?, porque tienen el sello de Dios en su frente y Dios les ha dado un poder sobrenatural para que hagan señales, porque son cristianos radicales. Dice que son vírgenes, o sea, no se han contaminado, y Dios los tiene reservados, que son 12,000 de cada tribu de Israel. No son los testigos de Jehová, como dicen ellos, ¿verdad?, sino que son 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces ahí en Job capítulo 1 verso 9, mire lo que le pasó a este hombre. Lo vemos ahí, Job 1 verso 9, le dije, ¿verdad? Ya. Mire el verso 9. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Se presentó el diablo allá donde el Señor, y el Señor le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job allá en la tierra? Y el diablo le dice: bueno, claro que sí, lo conozco, vengo de hacer un viaje misionero allá, pasé por Uz, ahí por tierra de Uz, y ahí conocí a Job, ¿verdad? Y el diablo dice aquí, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios
de balde? El diablo le está diciendo a Dios: Job te sirve por interés. Le has dado un buen trabajo, le has dado cosas materiales, le has dado todo lo que necesita. Él te sirve por interés. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y qué tremendo, hermanos, como vemos ahí, ¿verdad? Que imagínense, el diablo sabía bien verdaderamente qué tipo de cristiano era Job. No dejemos en vergüenza a Dios. No dejemos en vergüenza a Dios. Cuando Dios te bendiga, hermanos, grandemente, no seas cristiano, buen cristiano por lo que Dios te da. Porque cuando no te dé, no sé qué tipo de cristiano vamos a ser, ¿verdad? Por eso es que al hijo no se le puede dar todo, porque cuando no le des no te va mal. Entonces con Dios es igual. Aquí lo vemos en este caso, imagínense. El diablo le dice: Job te sirve por interés. Por eso cuando vemos aquí, ¿verdad?, que está esta conversación, vemos que en esta prueba Job aprendió a alabar a Dios. Y Dios le dice: bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Qué te parece? Te presto a Job para que vayas a la tierra y le quites todo lo que tiene. Y ahí está el diablo vigilando siempre, ¿verdad? Cuando Dios te bendice, el diablo te está viendo, te está mirando, diciendo: ¿y no era ese el que decía que te amaba? ¿Verdad? Cuando nos alejamos de Dios, el diablo es el acusador. Por eso, hermanos, en las luchas, en las pruebas, en todo, ¿verdad?, nosotros tenemos que demostrarle a Dios que yo soy cristiano no por lo que Dios me da, sino porque Dios es Dios. Amén. Porque no todo el tiempo Dios nos va a dar. A veces Dios va a decir sí, a veces no, y a veces va a decir espera. Pero tenemos que aprender a amar a Dios en medio de la tempestad. Pierdes un ser querido, ¿vas a dejar de servir a Dios? No. La razón de mi vivir no es mi esposa, no son mis hijos, no es la iglesia. La razón de mi vida es Cristo. Cristo es el que nos ha dado la vida. Jesús, cuando Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista, Jesús se vistió de luto. Jesús siguió haciendo la obra, sanando enfermos, echando fuera demonios y anunciando el reino de Dios. Y esto es tremendo, ¿verdad? Que el diablo le dice ahí: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mira el verso 10, ahí en Job 1:10. ¿No le ha acercado, dice, alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El diablo sabía que a Job no lo podía tocar. Job tenía un cerco de gloria. Era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Era intocable. Esas 4 características hacen que el diablo sea un enemigo derrotado en la vida de un creyente. Y acercado, dice, le ha puesto un cerco. Nadie lo puede tocar, le dice el diablo, porque tú lo cuidas. Imagínense, tú lo cuidas. Cualquier cristiano así, le dice el diablo: si tú lo cuidas, le pones un cerco, ¿verdad? Es intocable cualquier cristiano así. Entonces, demuestra, hermano, que tú vas a alabar a Dios, no por lo que Dios nos da, sino porque Dios es Dios. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Y en estos tiempos que estamos viviendo es cuando debemos demostrar si somos cristianos o no somos cristianos verdaderamente. Por eso alábalo cuando pases por la prueba. No dejemos en vergüenza al Señor. La iglesia no puede estar escondida. Yo creo que en estos tiempos es cuando más debemos de poner en práctica lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Aunque tenemos un nuevo presidente, pero los gobiernos no tienen la última palabra.
La iglesia es la que tiene la última palabra. Es la luz del mundo. Es la iglesia que tiene que llevar este mensaje de esperanza, ¿verdad? Aquel que está perdido, aquel que está en crisis, aquel que está confundido, aquel que no sabe qué hacer. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Que el cristiano radical, en la lucha, en la prueba, usted lo va a ver, hermano, siempre con una palabra de gloria en su vida. Por eso dicen que las pruebas son las que nos preparan a nosotros para ser cristianos radicales. Por eso la prueba no viene para matarnos, sino para pulirnos y aprender a depender de Dios completamente. Entonces, al diablo le agrada mirarte apagado, desanimado, verte con la cabeza hacia abajo, mirarte que no vienes al templo. Al diablo le agrada eso, pero a Dios no, ¿verdad? Verte derrotado. No, el Señor reprenda eso. Aquí vemos a este hombre verdaderamente, ¿verdad? Que el diablo dice, así cualquiera alaba a Dios con todo lo que tú le has dado. Y empieza el diablo a mencionar todo lo que Dios, ¿verdad?, le había dado a Job. Cualquiera se aparta del mal cuando Dios te bendice y todo. Pero imagínense, hermanos, ¿cómo va? ¿Cómo no va a estar feliz Job si Dios lo tiene rodeado de gloria, de riquezas y de bendición? Así cualquiera es cristiano. Hasta un rico, dice que una vez un predicador estaba diciendo, usted trabaje todo lo que pueda en la vida. Y dice el rico, ese cristiano es buen cristiano. Y después el predicador le decía, y ahorre todo lo que pueda en la vida. Ese hombre es buen cristiano. Y después dijo, y déle a Dios todo lo que pueda en la vida. Ya no me gusta el predicador, ¿verdad? Porque a veces así somos. Cuando ya Dios te pide, como que ya bajamos la guardia. Pero imagínense, hermano, aprendamos a ser cristianos en cualquier circunstancia. Que cuando el diablo se presente delante de Dios y que verdaderamente Dios le dice, ¿conoces al pastor Saúl Ayala que está allá en Los Ángeles, California, en la ciudad de Pacoima? ¿Qué le va a decir el diablo a Dios de mí? Oh, sí lo conozco, Señor, ¿verdad? No, ese no le tiene miedo a los virus. No, ahí, Señor, ahí siempre está abierta la iglesia. Ahí, Señor, ahí está metido el Pacoima. Hasta el par de naranjas lo llevaron ahí, lo dejé para ustedes, ahí lo llevaron hoy, hermano, ¿verdad? Dios le va a pedir, le va a decir al diablo, ¿conoces a fulano de tal? Porque dice la Biblia que el diablo se presenta, tiene un acceso a la presencia de Dios. Imagínense. Y Dios, cuando usted es un cristiano radical, el diablo sale avergonzado. ¿Conoces a María? Oh, sí, Señor, sí la conozco. Esa mujer es una guerrera. Está en la iglesia a tiempo y afuera de tiempo. En todo tiempo ella está sirviéndote y adorándote. Mire qué cristianismo más poderoso es. Por eso cuando el diablo te ve alabando a Dios, hermano, le da el coronavirus en medio de la crisis. Cuando tú estás pasando por la tormenta, por la prueba, por esto y por esto otro, y el diablo te ve adorando, olvides, hermano, le da alergia. Porque el diablo lo que quiere es pararte de adorar, que tú pares de adorar. El diablo lo que quiere es que paremos de servir a Dios. El diablo lo que quiere verdaderamente es, ¿verdad?, alejarte de todo lo que es de Dios. Por eso a él le molesta que Dios te bendiga, ¿verdad? Al diablo le molesta verte en la iglesia. Cuando te ve que el día domingo te preparas para venir a la casa de Dios, el día viernes te ve que llegas cansado a tu casa para venir al templo, al diablo le molesta eso. Por eso es que, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted es cristiano, prepárese, porque los viernes y los domingos te va a llegar familia, te van a llevar amigos, te va a caer una llamada, se te va a punchar el carro, se te va a arruinar el carro, cualquier tontera el diablo va a inventar para pararte.
Pero si usted es un cristiano radical, usted se va a venir. Con carro o sin carro, con crisis o sin crisis, con buenas noticias o con malas noticias, usted se va a venir a la casa de Dios. Yo me acuerdo cuando mi mamá murió, yo era nuevito en el Evangelio, ¿verdad? Y murió en mi país, y yo sin documentos acá. Y lo primero que se me vino a la mente, eso hice. Llamé a mi pastor y le dije: pastor, ¿será que el culto de ahora usted lo hace, verdad, predicando como que está predicando en el velorio de mi mamá? Porque les voy a mandar el video. Claro, hijo, me dijo, no hay problema. Y hermano, qué fortaleza la que Dios me dio. Si me hubiera quedado en la casa violando, imagínense qué caos hubiera sido. Me vine para la casa de Dios. Y ahí oré, ¿verdad? Pero estaba en la presencia de Dios. Estaba en el gozo del Señor. Y gloria a Dios que pudimos pasar esa prueba tan difícil, pero la pasamos. Porque cuando somos cristianos radicales, hermanos, ¿verdad? Dios te va a dar esa fortaleza que nadie te da. Nadie te la da. Un Red Bull no te la puede dar. Un médico no te la puede dar. Una pastilla no te la puede dar. Un jarabe no te lo puede dar. Porque hay asuntos que son espirituales donde Dios trata contigo. Entonces imagínate, cuando el diablo te ve alabando a Dios, él no puede contra ti. Por eso es que cuando tú tienes la Biblia, cuando el diablo te ve venir con la Biblia, no solo en la mano, sino cuando la traes metida en el corazón, el diablo dice: con esto no se puede meter. Miren qué hermoso es, ¿verdad? Porque Dios verdaderamente, Él te pone un cerco, te protege, te guarda y te bendice cuando nosotros vivimos para Él. Entonces Dios quiere demostrarle al diablo, hermanos, que tú eres un cristiano radical, verdadero. Imagínense. Entonces Dios le dice: ok, entonces ve a la tierra, te doy permiso para que toques la vida de Job, no me lo mates, te pongo libre, no me lo puedes matar. Porque, hermano, todo lo que el diablo hace tiene que ser con permiso de Dios. El diablo no es independiente. Él tiene que pedirle permiso a Dios siempre que va a tocar a uno de sus hijos, ¿verdad? Siempre. Él no puede hacer lo que le da la gana. Siempre tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces el diablo sale bien alegre y dice: este Job ya va a ver lo que le voy a hacer. Él salió emocionado del cielo, ¿verdad? Y dijo: voy para la tierra, listate Job porque ahí te voy. Imagínense. Y me imagino, ¿verdad? Diciendo ahí cuando ya llegó el día que se enfrentó con Job: ahora verdaderamente Job tiene que demostrar si es cristiano radical o no. Porque Dios, hermanos, va a levantar a ese tipo de gente en estos tiempos. Yo creo que ahí se cumple lo que dice Efesios 6:12, que la lucha de nosotros no es contra seres humanos, ¿verdad? Es una guerra espiritual que estamos peleando. Ese virus es una guerra con el diablo. Imagínense, uno va a la tienda y la gente ya no sonríe. Usted ya no puede pasar a la parte de la gente porque ya así. No digamos desde el Javi una tosedera ahí. Es terrible. El mundo verdaderamente está en un pánico a nivel mundial. Entonces ahí viene Satanás, imagínense. A ver si ahora, ¿verdad? Dice el diablo: le voy a quitar los camellos, le voy a quitar los bueyes, le voy a quitar los asnos, le voy a quitar las ovejas. A ver si alaba a Dios igual. Y el diablo le quitó todo lo material. Todo lo material. Dijo: voy a ver si lo alaba ahora. Y hermano, Job feliz de la vida. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espíritus. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta sus manos, tu victoria llegó.
comienza a cantar. Yo he escuchado muchos cristianos que se saben Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que no saben los hermanos es que Jeremías ya tenía 3 años de estar metido en un hoyo y Dios no me escuchaba. No crea que un día que tenía 3 años tenía que estar en el palacio, en el hoyo, ahí en una cisterna. Y de seguro Jeremías, que ya 3 años, Señor, ¿qué pasó? Y hermanos, cuando ya no tenemos fuerzas es donde la fuerza de Dios viene. Y ahí Dios le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, le dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí viene el diablo. Y vemos que en estos tiempos se necesitan ese tipo de cristianos. Que su gozo, su adoración, no dependa de las cosas materiales que tenemos. ¿Verdad? Que no dependa de eso. Que no venimos a la iglesia porque tenemos carro, porque tenemos cosas materiales, porque tenemos dinero, porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, no. Sino verdaderamente porque aprendemos a depender de Dios. Las pruebas no son para que tires la toalla, hermano. Por eso los cristianos a veces malentendemos cómo es que Dios trabaja. Pero las pruebas que vienen a nuestra vida no son para tirar la toalla. Son para pulirnos, ¿verdad? Y es para que glorifiquemos a Dios. Mire qué hizo Job. Vaya conmigo ahí a Job capítulo 2, versículo del 4 al 6. Mire lo que hizo este hombre radical. Dice Job 2, 4 al 6. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas no toques su vida. El diablo vio que no pudo con lo material hacer caer a Job. Y como el diablo es conchudo, de algo que podemos aprender del diablo que es conchudo, viene otra vez a Dios y le dice, ahora sí, piel por piel, préstame para tocar su carne y verás si no blasfema contra ti. Y Dios le da permiso y le vuelve a decir, no toques su vida porque es mío. ¿Verdad? Te doy permiso de tocar su cuerpo. Enférmalo. Y el diablo está seguro, hermano, que Job dirá, ¿verdad? Ahora sí me rindo. Ahora ya no lo alabo. Ahora ya no voy a la iglesia. Ahora ya no le voy a servir. Imagínense. ¡Qué dolor! Viene el diablo y le pone una sarna maligna. Desde la punta del pie, dice, hasta la coronilla de la cabeza. Ahí está en el capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie, dice, hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense, hermano. El diablo viene con permiso de Dios a tocar la vida de este tremendo hombre de Dios. El diablo dice, ahora sí nos va a alabar a Dios. No fue una gripe de pollo la que le puso. Fue una enfermedad mortal, fue una enfermedad de muerte. Si no lo mató porque Dios le dijo, no lo puedes matar, ¿verdad? Pero ese diablo es tan malo, hermanos, que dice que le puso una enfermedad maligna. Imagínense. Una sarna que le cubría desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mire ahí el verso 8, Job 2:8. Y tomaba Job, dice, un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense. Cuando usted esté pasando un tiempo de prueba, piense en la prueba de Job. Piense en la prueba que le pasó a Job.
rascándose de día y de noche. Imagínense, hermano. Mire, cuando uno está pasando la prueba, todo el mundo se le da vuelta a uno. A veces hasta la misma iglesia se le da vuelta. Los amigos se le dan vuelta. Cuando viene el zarandeo del diablo. Y este hombre ahora está aquí, imagínense, con una sarna maligna, una enfermedad de muerte. Una sarna, dice. Mire qué tipo de enfermedad era. Vaya conmigo a Job 7:5. Mire qué enfermedad tenía este hombre. Job 7:5 dice Job: mi carne está vestida de gusanos. Se cree que a Job se le pudrió su cuerpo. Mi carne, dice, está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. ¿Se imagina la piel de Job toda rajada, podrida? Los gusanos le brotaban. Dice ahí, imagínense, dice, está vestida de gusanos. O sea que tenía gusanos en todo el cuerpo. A mí me tocó ver a una persona en un viaje misionero que hice. Me pidió dinero. Le digo yo: ¿para qué quiere dinero? Y me dijo: ¿quieres saber para qué? Y se levantó la camisa así, hermano. Y hermano, era terrible cómo se miraba el estómago de ese hombre. Le digo: ¿cuánto necesitas para la medicina? Tanto, mío. Le digo: yo te lo voy a comprar, vamos a la farmacia. Y le compré, porque dice que no aguantaba el dolor, andaba una sarna de dolor. Ahora pónganse a pensar usted, no sé si usted ha visto un caso de esto, ¿verdad? Tal vez en un muerto se puede ver que ya tiene 10 días o 15 días que nadie lo ha recogido, se puede ver hirviendo de gusano. Pero imagínense, hermanos, solo con imaginar qué tipo de enfermedad más mortal vino el diablo y le puso a este hombre. Imagínense, ya no tiene camellos, ya no tiene ovejas, ya no tiene bueyes, ya no tiene dinero y ya no tiene salud. Ya no tiene salud. Y ahí en 2:9, mire lo que pasa en 2:9. Ahora viene su esposa, que no era muy cristiano, yo creo que era cristiano. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, aún así, ¿eres cristiano? Maldice a Dios, le dice, y después muérete. ¿Quién va a querer ser cristiano, hermanos, en ese tipo de condición? ¿Verdad? ¿Quién va a alabar a Dios en ese tipo de condición? Y esta mujer viene, imagínense, ¿verdad? Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Porque Job era un cristiano radical, ¿acuerdan? Estamos hablando del cristianismo radical. ¿Aún retienes tu integridad? Imagínense. A eso yo le llamo cristiano radical. En esa miseria en que está. Hasta la mujer se le da vuelta. Imagínense. Cristiano auténtico. Era una clase de sarna, era, hermanos, que se le pudrió la carne, imagínense. Desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y ahora su mujer lo tienta para maldecir a Dios. Para maldecir a Dios. Y con todo eso, este hombre no pecó. No pecó. Mire lo que le dice ahí en el verso 11. En el 10 le dice: y le dijo Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. Y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice: no pecó Job con sus labios. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? ¿Quién animaba a Job? Solo Dios.
Por eso es que cuando somos cristianos radicales, solo Dios está contigo. Solo Dios es el que te puede fortalecer. Ahora, en esta condición, mire lo que Job expresa en el capítulo 13, versículo 15. Yo no sé qué palabras diría usted o diría yo, ¿verdad?, con una prueba como esta. Pero mire las palabras que salen de este hombre en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, dice, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, imagínense, hermano, en él esperaré. O sea que en las buenas y en las malas noticias, en las pruebas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, hermano, este hombre seguía amando a Dios. ¿Habrá cristianos de esos todavía? Yo quisiera creer que sí, ¿verdad? Yo quisiera creer que sí, porque sí, hay cristianos que nos sorprenden. Hay hombres de Dios que nos sorprenden y hay mujeres de Dios que nos sorprenden, ¿verdad? Y este hombre en esa condición, imagínense, hermano, vemos ahí que se le levanta el diablo aún contra todo, imagínense. Pero él, ahí está. Por eso alguien dijo, aunque la carga sea muy pesada, no te rindas. Aunque la carga sea muy pesada, nunca te rindas. Porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo, ¿no? Nunca te rindas. Corre al altar, que Dios siempre te va a ayudar, ¿verdad? Corre, vino el desánimo a tu vida, corre a Dios, que Él te va a ayudar. De una manera sobrenatural que a veces no entendemos, Él te va a ayudar. Entonces, aquel que está pasando por una prueba, por una batalla, hermano, puede adorar a Dios, puede exaltarlo, puede bendecir su nombre. Por eso dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón. La necesidad a veces que hay en nosotros despierta un avivamiento, ¿verdad? Cuando vienen las necesidades, despierta un avivamiento. No sabemos qué es lo que Dios tiene planeado hacer, pero aquí estamos. Algo bueno Dios tiene planeado hacer. El mal no se va a salir con la de él. Este virus no se va a salir con la de él. Algunos tendrán que morir, pero algo grande Dios está planeando. El domingo voy a predicar un mensaje que se llama ¿qué hora es? ¿Verdad? Porque nosotros los cristianos radicales, hermanos, tenemos que aprender a ver qué tiempo estamos viviendo. Tenemos que aprender a discernir el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuál será el final de todo esto que está pasando? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con todo esto? Tremendo. Y no quiero predicar el sermón del domingo porque va a estar muy bueno, ¿verdad? Pero aquí este hombre nos enseña unos principios tan bonitos aquí. Imagínense, de verdaderamente nos da un ejemplo de quién es un cristiano radical, ¿verdad? Es aquel hombre, aquella mujer que ha aprendido verdaderamente a depender de Dios en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo tiempo, imagínense. Por eso es tener la convicción de que Jesús está en control de nuestra vida, pase lo que pase. Ahora vaya conmigo a Efesios 4:11 al 13. Efesios 4:11 al 13. Mire qué lindo esto. Hablando de un cristianismo radical. Dice, y Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿dice quién? A los santos,
Mire cómo Dios nos da todo este combo, todo este armamento, toda esta riqueza, ¿verdad? Hombres radicales. Nos pone apóstoles, nos pone evangelistas, nos pone profetas, nos pone pastores y maestros, con un propósito. ¿Cuál es? A fin de perfeccionar, dice, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y ministerio. Para edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Ahora, el verso 13 es el final, ¿verdad?, de todo este propósito. Dice ahí el 13, hasta que todos lleguemos. ¿Cuántos? Todos. Mira, el propósito de Dios no es, Dios no tiene favoritismo. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos, dice ahí, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, hermano, ¿verdad? Cómo Dios nos ha puesto toda esta bendición para llegar a una madurez espiritual, que es la meta de todo creyente, ¿verdad? Llegar a ese nivel. Por eso en Colosenses, capítulo 3, versículo 1, si usted vaya a Colosenses 3:1, se va a dar cuenta, ¿verdad?, del cristiano radical. Miren lo que el apóstol nos enseña aquí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, dice, ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira. ¿A dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristiano radical pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, no hay nada, hermanos, que te pueda apartar. No mirar atrás. Mi vida entera aquí tiene que estar centrada en Dios. En otras palabras, vivir el presente a la luz de la eternidad. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de ese cristiano radical. Que el cristiano radical está enfocado en las cosas de arriba. Por eso ahí mismo, en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice ahí el autor, vestidos pues como escogidos de Dios. Dice, santos y amados de entrañable, y amados, dice amado, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también dice, hacedlo vosotros. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestidos de amor. Que él dice, el vínculo perfecto. Miren estas características que tiene que tener un cristiano radical. No es una persona que no le habla a nadie. No es una persona ofensiva. Es una persona que se parece a Jesús. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, dice, las cosas de arriba. Entonces el cristiano, hermanos, tiene que cultivar verdaderamente las cosas de arriba. Vivir a la medida de la estatura del varón perfecto, como dice ahí Efesios 4:13. Vivir en el fruto del Espíritu Santo, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Esas son las características de un creyente radical. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio. ¿Por qué?
porque es poder de Dios para la salvación. Pablo sabía quién era Cristo en su vida. Él decía, yo no me avergüenzo de Dios, porque es poder de Dios para la salvación. Es imposible que una persona busque las cosas de arriba, hermano, si solo se la pasa pensando en las cosas de abajo. Es imposible. Hay gente que solo piensa en lo terrenal, en las cosas de abajo, ¿verdad? El adorno que quiero comprar, la ropa que quiero comprar, el carro de mis sueños que quiero tener, el entretenimiento que quiero disfrutar, la comida que quiero comer, la casa que quiero comprar. Hay gente que solo en eso se la pasa, ¿verdad? Pensando en las cosas de abajo, no en las de arriba. Y eso está mal. No es que está malo, pero no pueden gobernar tu vida. Hay personas que verdaderamente les preocupa mucho lo que la gente dice de ellos. Y viven de lo que la gente dice. Y hermano, si usted vive de lo que la gente dice, se va a volver loco, ¿verdad? Se va a volver loco. Lo que necesitamos verdaderamente es un verdadero aprecio por Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros los cristianos. Tener un verdadero aprecio por Cristo. Como dice la Biblia, Él es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es, dice, el más hermoso de los hijos, de los hombres. O sea, tener un aprecio por verdaderamente quién es la persona de Cristo en nosotros. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos, dice, cuál es la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces Pablo habla de que nuestras mentes tienen que ser controladas y cautivadas por la belleza del cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me emociona a mí? ¿Qué es lo que me cautiva? ¿No sueña usted que un día, imagínense, vamos a disfrutar de todas esas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre? Dice la Biblia, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Se imaginan la sorpresa que Dios tiene para nosotros, hermanos, un día? Todo lo que tenemos en los lugares celestiales. Por eso las cosas de arriba son gloriosas. Y Pablo dice, si hemos muerto con Cristo, hermano, busquemos, dice, las cosas de arriba. Imagínate, no te puedes cansar de amarlo. ¿Alguien se ha cansado de amar a Cristo? ¿Verdad que no? No creo que nos cansemos de amarlo a Él, de servirlo a Él. Cristo es la gasolina de mi alma. ¿Qué es lo que nos fortalece a nosotros en estos tiempos? Es Cristo. Él es la gasolina de nuestra alma. Si lo dejo a Él, quedo paralizado. No podemos hacer nada. Me gustó lo que dijo un comentarista. Santidad, dijo, significa reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales, mientras Dios me invita, dice, a disfrutar de los placeres verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. Ese es el sentir de un cristiano radical, ¿verdad? Que los placeres temporales, ¿qué te causan? Un vacío en tu corazón, porque así nos engaña el diablo, ¿verdad? Pero los placeres de Cristo, imagínense, duran para siempre. No dice el Salmo 37:4, deleítate, así mismo dice, en Jehová, y Él te concederá lo que dice, los deseos de tu corazón. Imagínense. Entonces el incrédulo se entretiene en cosas del mundo, ¿verdad? Para disfrutar los placeres vacíos del mundo. Pero el cristiano se entretiene en las cosas eternas. Me gustó
un comentarista dice que los placeres del mundo es como un niño que se invita a bañar a la playa para que juegue haciendo carritos en la playa. Pero el niño desprecia ir a la playa por quedarse jugando en la casa haciendo carritos de polvo. Imagínense. Disfruta lo mejor allá para quedarse con lo peor acá. Y aquí vemos, en este caso, de este hombre. Entonces, el cristiano radical, hermanos, tiene que vivir unido con Cristo en su muerte y su resurrección. Amén. El cristiano tiene que vivir unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso dice ahí, si pues haber muerto con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Qué hermoso, ¿verdad? Y mire qué contraste hay ahí en Colosenses. Mire qué contraste. Dice en el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pero en el 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y el 3 dice, porque habéis muerto con Cristo, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el cristiano radical, hermanos, está unido a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo. El énfasis ahí es estar muerto y resucitado a la vez, hablando de sentidos espirituales, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que buscar las cosas de arriba? Porque estamos muertos a las de abajo, ¿verdad? Porque estamos muertos con Cristo y hemos resucitado, dice ahí, juntamente con Él. Entonces, al morir, hermanos, nosotros hubo una ruptura radical de la antigua vida a la nueva vida. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva criatura. Hubo una ruptura ahí de una vida vieja a una vida nueva. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba firmando el acta de difunción de nosotros, ¿verdad? El acta de difunción. Por eso Romanos 6, vaya conmigo a Romanos 6. Tenemos que estudiar estos temas de cristianismo radical. Mire, Pablo lo explica tan bonito en este pasaje, la muerte y la resurrección que nos une con Cristo. Dice Pablo en el verso 3, Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte? Cuando una persona se sumerge, ¿qué está haciendo? Está muriendo. Y cuando sale, ¿qué está haciendo? Está resucitando. Por eso bautismo quiere decir sumergido, ¿verdad? Muere y resucita a la vez. Y dice Pablo aquí en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos. ¿En qué? En vida nueva. Mire, hermano, el cristiano radical vive en vida nueva. Qué tremendo. Fuimos liberados del poder del pecado. Fuimos muertos, dice aquí, imagínense. Fuimos librados de esa presencia del pecado. Todavía mora en nosotros. Y por eso que hay una lucha en nosotros todos los días, ¿verdad? Todos los días hay una lucha en el creyente. Pero un día también seremos liberados de eso. Pablo lo explica ahí. Entonces no solamente hemos muerto con Cristo, sino que hemos resucitado, dice ahí, juntamente con Él para vivir una vida radical. Para vivir una vida nueva en Cristo. Ahora miren, 1 de Juan 3:9. En 1 de Juan 3:9, Pablo explica esas metáforas hermosas ahí.
Dice Juan 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan no entendía el ADN todavía, lo que era ADN, ¿verdad? Pero habla de simiente. Imagínense, esa simiente es el ADN de la nueva vida del creyente. Entonces Dios puso en nosotros el ADN, ¿verdad? Puso el ADN en nosotros. Como en la vida del casado. Vamos a poner el ejemplo en la vida del casado. Cuando el hombre se está casando con la mujer, ¿verdad? En otras palabras, ese hombre está muerto para todas las mujeres del mundo. Es un muerto. Las mujeres del mundo ya no existen para él, porque ahora él va a vivir ¿para quién? Para su esposa. Y la mujer, ¿verdad? Cuando se casa, todos los hombres del mundo están muertos para ella, porque ahora ella va a vivir ¿para quién? Para su esposo. Y aquí Juan lo explica bien, ¿verdad? Y así es la vida que tenemos en Cristo. Así es la vida. Muertos en un sentido, pero vivos en otro, ¿verdad? Vivos en otro. En nuestra antigua vida estamos ¿qué? Muertos. Solo estamos vivos en lo que respecta a nuestra vida que tiene Cristo como fuente en nosotros. Por eso Pablo dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces nos pone aquí como modelo, imagínense, este ejemplo, que en otras palabras nosotros estamos viviendo nuestra vida. No, estamos viviendo la vida de Dios en nosotros. La vida de nosotros, ¿cómo está? Muerta. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy, dice, crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo dice, yo estoy muerto, ¿verdad? Porque ahora yo tengo la vida de Cristo en mí. En otras palabras, hermano, el cristianismo radical, la vida del cristianismo radical está escondida en Cristo. Por eso el diablo dijo, Job tiene un cerco. Job es intocable, nadie lo puede tocar, ¿verdad? Porque tú lo proteges, tú lo guardas, tú lo cuidas. Y es lo mismo que dice aquí en Colosenses 3:2. Porque nuestra vida, dice, está escondida en Cristo. Y Cristo, dice, en Dios. O sea que para que el diablo me encuentre a mí, tiene que meterme en Cristo. Y para que el diablo me encuentre a mí y a Cristo, tiene que meterme en Dios. Y eso está difícil, ¿verdad? En otras palabras, no solo Job está cercado, también nosotros. Cuando vivimos a esa vida, en esa nueva vida, entonces Dios promete, imagínense, que la vida de nosotros está escondida. Se refiere que va a haber una manifestación pública, ¿verdad? Ahora está escondida, dice ahí. Por eso los incrédulos no alcanzan a entender a una persona que ha sido salvada en Cristo. Ellos no entienden este proceso, no entienden este cambio. ¿A poco si recibo a Cristo dejo esto, dejo esto otro? Bueno, pruébalo. Me gusta lo que dice Josué Irión, a un ateo que se enfrentó con él. Yo tengo una naranja en mi mano y dice, pero si tú no la pruebas, tú no sabes qué sabor va a tener. Y así es Cristo. Cuando la gente prueba a Cristo se da cuenta, ¿verdad? Por eso los jóvenes que dicen, la vida cristiana es boring. El diablo les mete que la vida cristiana es aburrida.
a un joven radical si la vida cristiana es aburrida? Para nada, de ninguna manera. ¿Verdad? Entonces, esa persona antes no tenía valor. Imagínense. Nosotros antes no teníamos valor, pero ahora nuestra vida está escondida, dice, en Dios. Ahora Cristo vive en nosotros. ¿Verdad? Ahora mi cuerpo se convierte en una alcancía para que Cristo viva dentro de mí. Por eso dice la Biblia que Dios guarda este tesoro, dice, en vasos de barro. Pone que nuestra vida es como un vaso de barro. Y ahí pone Dios el Espíritu Santo. Por eso esa nueva vida ahora produce nuestros nuevos frutos. Ahora perdonamos. Ahora tenemos paz. Ahora somos libres, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Porque mi vida, dice, está escondida en Dios. Por eso ahora podemos hacerlo, porque yo ya estoy muerto. Si yo quisiera odiar no puedo, porque ya estoy muerto. Si quisiera matar a alguien ya no puedo, porque estoy muerto. Porque ahora Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y por eso ahora mi vida tiene valor, porque mi vida ahora le pertenece a Cristo. Por eso Jesús dijo en San Juan 10:27. Vaya conmigo Juan 10:27. Vamos a ir aterrizando aquí. En Juan 10:27. Mira, hablando del cristianismo radical, hermano. Dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy, dice, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno solo. Mire, hermano, qué protección, qué cuidado más único y más especial que tenemos aquí. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 8: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Hace la pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y la respuesta es: nadie, ¿verdad? La respuesta es: nadie. Somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿vale la pena buscar las cosas de arriba? Claro que sí. Ahora, vamos a terminar ahí en Colosenses 3:4. Hablando de un cristianismo radical. Hablando de Job, hablando del apóstol Pablo y hablando de otros hombres ahí, hermanos, que quedamos cortos nosotros a la par de ellos. Pero miren cómo termina Colosenses 3:4. Bueno, el 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados, dice, con Él en gloria. Miren qué lindo esto: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Esto es muy importante lo que está hablando aquí, ¿verdad? Porque ese grupo que el mundo menospreció como personas sin valor, un día, imagínense, un día, dice ahí, van a reinar para siempre al lado del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Mire, hermano, ¿verdad? Vamos a compartir la gloria de Él. Reinaremos con Él, dice la Biblia. Por eso es que en Mateo 13:43 dice que los justos resplandecerán. No se salga de Colosenses, pero miremos Mateo 13:43 para que vean, ¿verdad?, que ahorita estamos escondidos en Cristo. Ahorita somos menospreciados. Pero dice ahí que un día seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cómo termina el cristiano radical?
al lado de Cristo por la eternidad. ¿Usted quiere terminar al lado de Cristo por la eternidad? Imagínense, hermano. Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando cuando Cristo reina en la tierra. Dice que los justos resplandecerán como el sol cuando Él venga a reinar en el reino de su Padre aquí a la tierra. Esto es profundo y maravilloso, ¿verdad? Significa que un día seremos librados de todos los impulsos pecaminosos que puedan haber en nuestros corazones. Un día seremos manifestados, dice, en gloria. O sea que el orgullo, hermanos, tiene que desaparecer de nuestra vida. La vida vieja tiene que desaparecer de nuestra vida. El egoísmo tiene que desaparecer de nuestra vida. Ambiciones carnales tienen que desaparecer de nuestra vida. Envidia, todo pensamiento pecaminoso, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu será transformado. Imagínense. De tal manera, dice aquí, que seremos semejantes a Él. Por eso Juan dice: y un día le veremos y seremos semejantes a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso dice que la misión de Cristo es que toda la iglesia lleguemos ¿a qué? A la estatura, dice, del varón perfecto, ¿verdad? Porque el Señor, ¿cuál es la meta de Él? La meta de Cristo es presentarle a Dios, dice, una iglesia, una novia, sin mancha y sin arruga. Esa es la meta de Cristo, ¿verdad? Que un día Él no quiere presentarle al Padre una novia toda despeinada y chancluda, sino una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa. Qué hermoso. Y mire aquí que terminamos aquí en 1 de Juan 3, del 1 al 3. Me gustan las cartas de Juan porque a los 94 años, Juan todavía es un cristiano radical. Va a empezar a escribir el Apocalipsis. Se cree que Juan escribió el Apocalipsis cuando tenía unos 95 años. Y todavía es un cristiano, hermano, ¿verdad? Que es sobreviviente de haber sido quemado. Y Dios lo escoge para una tarea tremenda. Y dice aquí 1 Juan 3, del 1 al 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Mire qué promesa. Ahora, mire el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él dice es puro. En otras palabras, todo aquel que está poniendo su mirada en esas cosas de arriba, aquí en la tierra, va a comenzar a buscar y a perseguir, ¿verdad? A prepararse para la eternidad, para un futuro glorioso, porque dice que se purifica todo aquel que vive en esta promesa. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, en estos tiempos? Escuchar más la palabra de Dios, empaparnos más de las noticias del Evangelio y dejarnos nosotros seducir por Dios, no por las ofertas que el mundo y el pecado nos ofrecen, sino al contrario, ¿verdad? El enemigo quiere destruirnos con placeres mundanos y vacíos, pero Dios quiere deleitarnos con placeres eternos que duran para una eternidad. Por eso ya ahorita nosotros tenemos que comenzar a deleitarnos en Cristo, ¿verdad? Porque el gozo del Señor, dice la Biblia, nos fortalece. Entonces,
Colosenses 3:4 dice que un día, imagínense, esa manifestación gloriosa de la iglesia con Cristo, ¿verdad? El mundo va a reconocer lo que se perdió. Ahorita nadie valora la iglesia. Ahorita nadie valora lo que Dios tiene para nosotros. Pero un día, hermano, se lamentarán, dice la Biblia, las naciones, tribus, pueblos y lenguas de todo lo que Dios tenía para ellos. Por eso tenemos que aprender a ser cristianos radicales. No nos avergoncemos del Señor. Llevemos ese evangelio donde quiera que haya una oportunidad, hay que presentar el evangelio de Cristo. No me avergüenzo de ser Pablo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también a los griegos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos las verdades eternas, Señor, que están escritas en este libro. Pedimos tu bendición. Señor, sabemos, Padre, que estamos viviendo, Señor, tiempos donde el enemigo se ha levantado para hacerle la guerra a los creyentes que estamos sirviendo, que estamos, Señor, llevando la palabra. Padre, pero te pedimos tu bendición. Sabemos que hay un cerco, hay una protección, hay un cuidado tan especial de ti para con nosotros, Señor. Como dice el Salmo 91, que Él te librará del lazo del cazador, de toda peste destructora, de toda saeta que vuela de día y de noche, de todo temor nocturno. El Señor te guardará y te cuidará. Cuando tú vives para Dios, Dios vive para ti. Cuando tú trabajas para Dios, Dios trabaja para ti. Cuando tú lo adoras y lo alabas en los tiempos difíciles, Dios, hermanos, te honrará. Y el diablo será un enemigo derrotado en nuestra vida. Por eso, Señor, hoy en esta noche, Padre, te agradecemos, Señor, porque no caminamos en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas de Cristo. No nos gozamos en el gozo humano, sino en el gozo de Cristo. Señor, enséñanos, Padre, que podamos, oh Dios, de una manera alumbrar a aquellos que están perdidos. El mundo no sabe qué hacer. El mundo, Señor, va a terminar engañado por el enemigo, pero la iglesia va a resplandecer, será manifestada en gloria. Los justos vamos a resplandecer como el sol. Señor, porque tú comenzaste una obra en nosotros y esa obra la terminarás. Enséñanos a caminar con Cristo. Enséñanos, Señor, a ser radicales, a vivir, a ser participantes de tu muerte y de tu resurrección, a ser participantes, Señor, de esa gloria maravillosa que nos espera, Señor, un día. Manténnos escondidos en ti, oh Dios amado. Tú eres nuestro gran refugio, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro escondite. Y en estos tiempos difíciles estamos escondidos en ti, Señor. Estamos escondidos en ti, oh Padre. Y por eso podemos dar una palabra de poder, una palabra de aliento, una palabra de bendición. Enséñanos, Señor amado. Aquel que está desanimado, anímalo. Anímalo, Padre.
Aquel Señor que se ha caído, levántalo. Levántalo en el nombre de Jesús. Aquel Señor que ha sido engañado por el enemigo, Padre, que también vino el enemigo, Señor, y le quitó las bendiciones, y el hermano y la hermana se alejaron de ti. Tráelos de regreso. Tráelos de regreso, Señor, porque tú comenzaste esa obra maravillosa en tus hijos. Y no descansarás hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo, a la plenitud de Cristo. Precioso Jesús, llévanos a esos lugares celestiales, oh Padre. Oh Señor Jesús, mira el planeta Tierra, Señor. Mira aquel hombre, aquella mujer que está atada por el enemigo. El diablo, Señor, les puso una lepra y los tiene esclavizados en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la vanidad del mundo. Señor, reviente esas cadenas, oh Padre Santo, rómpelas y dale una oportunidad para que se salven, para que venga a tus caminos. Dales una oportunidad, oh Dios. Y nosotros esperamos ese avivamiento glorioso que viene sobre todo el planeta Tierra, donde vamos a ver, Señor, tu gloria. Vamos a ver al diablo corriendo de nosotros, Señor, porque un día aún el pecado será destruido de una vez y para siempre. Hoy tenemos luchas con pensamientos, con emociones, con sentimientos. Pero un día nuestra alma será redimida, será transformada por ese poder glorioso. Enséñanos, Padre, a ser cristianos. Como Job, como Pablo, como Juan, Señor, que no se rindieron ante la crisis del mundo, no se rindieron, Señor, ante los tiempos difíciles que enfrentaron, se pararon en la brecha y pusieron en alto el nombre de Dios, y Dios los libró y los honró, y no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Y así hará con nosotros, oh Dios, porque nunca nos han dejado y nunca nos han desamparado. Aun cuando parece que todo estaba perdido, dice tu palabra, te perdiste, oh Israel, pero te encontré. Te encontré y te puse nombre porque eres mío. Estamos en el mejor camino, hermanos. Estamos viviendo tiempos de gloria, tiempos de bendición, tiempos de restauración. Guárdanos, Señor, que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión de